No se trataba de un invento, era un ser que habitaba en su casa y que jugaba con su hijo. Un ser que había caído del cielo envuelto en llamas tras perder sus alas. Yo sabía que estaba relacionado con las prácticas extrañas de la anciana que yo había cuidado. Así que me puse a investigar, recordando cada cosa extraña que pudiera relacionarse con un ser cayendo del cielo. Pensaba y pensaba, entonces recordé una cosa. En alguna ocasión, la anciana me mencionó algo sobre una secta que no voy a mencionar para no meterme en problemas. El punto es que esa secta creía en un ser al que llamaban el devorador de pecados. Eso era todo. La anciana no me había dicho nada más, y como era de esperarse, en internet no encontré nada útil. Lo único que se me ocurría era infiltrarme en la secta, pero me daba miedo, así que me saqué esa idea de la mente. Opté mejor por acudir a una iglesia y consultar a un sacerdote. Le planteé la situación y poco pudo decirme. No tenía idea de la existencia de esa secta, ni tampoco de un ser llamado el devorador de pecados, pero lo que sí me dijo es que el amigo del niño, Daniel, no era algo bueno. Posiblemente, según lo que contó el niño, podría tratarse de un demonio. Había llegado a un callejón sin salida, no había más pistas, ya no había nada, solo quedaba esperar a ver qué era lo siguiente que ocurría. Una tarde, la mujer me llamó, el niño se había puesto enfermo, ella no tenía en qué moverse y me pidió un favor que pasara por ellos para ir al doctor. Así que pasé por ellos. El niño tenía mucho dolor en el estómago, de hecho, parecía que lo habían arañado. El doctor lo atendió y tal, le recetó algo y luego los llevé de regreso a casa. El niño decía que Daniel se había vuelto malo y que había sido él quien se lo había arañado. Incluso dijo que Daniel se lo iba a llevar lejos. La mañana siguiente, cuando la señora fue a buscar a su hijo, el niño ya no estaba. En su cama había una carta totalmente ilegible, tal cual lo haría un niño pequeño. Solo había una palabra que sí se entendía: Daniel. Por supuesto que lo primero que hizo la señora fue ir a la policía. Fue estando ahí que me llamó. Afortunadamente la persona que la atendió inmediatamente ascendió el caso a la fiscalía, supongo que por tratarse de un menor. También se desplegó una alerta Amber. Esa carta, toda mal escrita y llena de garabatos, era la única pista del paradero del niño. Los días pasaban y no había resultados. Yo sentía que había al menos una ligera posibilidad que la secta pudiera estar detrás de la desaparición del niño. Pero es que todo era tan rebuscado. Intenté resumir en lo que yo estaba pensando. Primero, la anciana terminaba relacionada de alguna forma en esa secta. Algo ocurre, quizás un ritual que salió mal, y ella es sometida de emergencia a un exorcismo. Logran salvarla, pero las energías oscuras no la abandonan del todo y se adhiere a su esencia. Ella muere y el padre del niño, al recibir el trasplante, se llevó consigo una parte de la esencia de la anciana y por tanto también se lleva a los seres oscuros. Esas cosas por alguna razón se esperan que conciba un hijo para matarlo. Mientras el niño estaba en gestación, las energías oscuras trataban de amedrentarme para que no intervenga. Nace el niño y está marcado por haber nacido con una esencia oscura dentro de su ser. Esa marca es percibida por el devorador de pecados. Es por eso que lo encuentra y de alguna forma la secta también da con el niño y lo sustraen para hacer posiblemente el ritual que salió mal con la anciana. Cerrando así el círculo. Es muy rebuscado, estoy consciente de eso. Pero es que en aquel momento todo eso me hacía sentido. Estaba convencido de que yo tenía la razón. Claro que no podía llegar con la madre y soltarle un argumento como ese. No ayudaría en nada. Y así me quedé, creyendo saber la verdad sin poder contarle a nadie para no ser juzgado como loco. Pasó una semana, finalmente encontraron al niño. Por desgracia, ya estaba sin vida. Y mostraba señales de haber sido brutalmente atacado por varios animales.
le habían arrancado grandes pedazos de carne en la parte superior del cuerpo. Yo me enteré porque llegó a la morgue, donde yo estaba trabajando. Dije que yo conocía a la madre y que me dejaran ser yo quien le diera la noticia. Fue terrible. La mujer sufrió un colapso cuando le pedí, por protocolo, que identificara el cuerpo. Casi le da un ictus a la pobre. Trabajamos el cuerpo como cualquier otro. Por más que busque de forma minuciosa, no encontré un solo indicio de que el menor hubiera sido utilizado en un ritual. Pero no encontré nada. Y entonces volvió a suceder. Las luces se apagaron, golpes y gritos se escucharon. Salimos de ahí y avanzamos por el pasillo. La luz volvió. Y como la vez anterior, estaba el cuerpo al final del pasillo, pero ahora se trataba del niño. Aquello se sentía como un déjà vu, como un terrible déjà vu. El cuerpo del niño se abalanzó sobre nosotros y en un parpadeo su cuerpo estaba tendido en el suelo. Ya habían pasado muchos años, pero al revivir esa situación me hizo recordar todo. Tenía miedo de caminar a casa por pensar que volvería a ver al gran galgo negro. Pero me calmé un poco al caer en cuenta que ya tenía vehículo, así que no tendría que caminar a casa como la vez anterior. Así que en teoría no habría problemas, o al menos no debería haberlos. Levantamos el cuerpo, lo colocamos en el lugar donde debería haber permanecido y continuamos con el turno fingiendo que no había pasado nada. Al llegar mi hora de salida, fui lo más rápido que pude a mi vehículo. No quería estar ni un segundo más en la morgue. Ya había recorrido más de medio camino cuando al ver por el retrovisor me quedé helado al notar que el perro negro estaba tranquilamente sentado en el asiento de atrás. No hacía ruidos, se limitaba a mirarme de una forma muy amenazante. Estaba tan asustado que no me percaté que me pasé un semáforo en rojo. Choqué. Lo bueno es que el auto que impacté iba a baja velocidad. Así que nadie salió herido. Es más, solo mi auto resultó dañado. Al otro solo le quité algo de pintura. Durante 28 días estuve viendo al galgo negro en diferentes horarios y lugares. Nunca más dentro del vehículo. Lo llegué a ver hasta dentro de un ascensor. Por alguna razón que desconozco, los espectros seguían atormentándome. No tenía sentido. Se supone que el niño era el último que había heredado esa esencia maldita. Por tanto, si el niño ya estaba muerto, los demonios debieron de haberse ido con él. Algo estaba pasando, y ahora era mi integridad la que corría peligro. Así que no podía quedarme sentado de cruzado de brazos esperando lo peor. Volví a casa donde había conocido a la anciana. No había nadie. De hecho, parecía que la casa había quedado abandonada desde que la anciana murió años atrás. Intenté llamar a la familia, pero los números ya no existían. Entonces le pedí a mi amigo, al que me había contactado con ellos, que de favor les dijera que necesitaba hablar con ellos de forma urgente. Mi amigo quiso hacer preguntas, pero le dije que no podía darle más información. A los 3 días recibí una llamada. Era uno de los hijos de la fallecida anciana. Él aceptó reunirse conmigo, me dio una fecha, el nombre del restaurante y la hora a la que debía presentarme. En el día de la reunión obtuve muchas respuestas. La anciana y toda su familia formaban parte de una orden cuyo nombre jamás lo había escuchado. Bueno, esa orden compartía algunas creencias con la secta de la que me hablaba la mujer. Tanto la orden como la secta eran de carácter oscuro, místico y siniestro. Adoraban a deidades oscuras, indiferentes, pero su deidad superior era la misma, el devorador de pecados. Se supone que este ser es como el Mesías, pero de los adoradores de lo oscuro. Entonces, tanto la secta como la orden estaban buscando la forma de traer al mundo a su deidad, y con eso podían anexar a sus filas a muchas otras sectas allegadas al satanismo. Querían formar una religión. Todo lo que me contó sonaba tan estructurado que daba miedo. Bueno, resulta que entre todos los miembros de ambos grupos solo había una persona que podía recibir en su carne al devorador de pecados. Esa persona era la anciana. Se le practicó un ritual,
La idea era que la oscura deidad entrara en la mujer. Una vez que aquello se realizara con éxito, la iban a sacrificar para que después el patriarca de la secta y la matriarca de la orden se comieran la carne de la anciana. Así la esencia oscura estaría dentro de ambos para que pudieran procrear a un hijo que sería como el anticristo o una cosa así. Sé que suena muy complicado y puede parecer confuso, pero yo solo estoy tratando de explicar lo que a mí me ofrecieron como la única explicación para todos los extraños acontecimientos que llevaban ocurriendo durante años. Claramente, las cosas no salieron como se supone que deberían. El ritual salió mal. El devorador de pecados no pudo ingresar a la anciana, ya que no tenía la suficiente fuerza vital. Entonces, según el hijo de la mujer, ese ser envió a algunos espectros o demonios a ingresar al cuerpo de la anciana. Esos seres casi la matan. Fue por eso que tuvieron que practicarle un exorcismo, que sí le salvó la vida, pero no alejó a los espectros. Esos espectros tenían la función de marcar al huésped del devorador de pecados. La mujer muere y esa marca pasa al sujeto que recibió el trasplante, pero él tampoco tenía la fuerza vital, así que también lo matan. No sin antes dejar que pase esa marca a otra persona, a su hijo. Ese niño se fue formando desde el día cero con la marca dentro de su alma. Eso lo haría crecer con la suficiente fuerza para poder servir de recinto para la oscura deidad. El niño nace, el devorador de pecados baja para estar cerca del niño. Se hace pasar por su amigo, Daniel. Pero lo único que está haciendo es esperar el momento en que pueda poseer al niño sin matarlo. Llegó el momento. Ese niño deja de ser él y es poseído por la deidad. Entonces huye de casa para ir a que lo sacrifiquen, para que se lo coman y puedan hacer el anticristo. Yo ya estaba completamente alucinado con las semejantes cosas que estaban escuchando. Insisto, yo no puedo dar fe y legalidad que toda esa explicación sea totalmente real. Eso es lo que a mí me dijeron. Entonces yo pregunté cuál era el motivo de que energías malvibrosas me estuvieran acechando. La respuesta fue aún más confusa. Me dijo, tiene que haber un observador, alguien que debe saber lo que ocurre. Solo así se cumple con el propósito. Luego de eso, el tipo se levantó de la mesa y se fue, dejándome más confundido de lo que ya estaba. Durante 40 días no pude dormir bien. Sentía un inmenso terror solo de pensar que todo pudiera ser verdad. Ya no quería trabajar en la morgue, pues todo el tiempo estaba pensando que en cualquier momento un cuerpo se iba a levantar e iba a correr por el pasillo, tal como había sucedido con la anciana y con el niño. Una tarde llegó un cadáver con una característica peculiar. Tenía una profunda herida en el brazo izquierdo que comenzaba desde la palma de la mano. Esa herida, ya que limpiamos el cuerpo, notamos que era un símbolo que jamás había visto antes. Era como una cruz, pero en lugar de tener una línea atravesada, tenía 3 y una de esas líneas era curva. Ese símbolo era la causa de la muerte. Se lo habían marcado con un objeto punzocortante. Ese objeto entró demasiado en el cuerpo, causando un rápido desangramiento. 4 días después llegó otro cuerpo con ese mismo símbolo. Una semana después llegó otro, luego otro y después otro. En total, en un lapso de 2 meses llegaron 7 cuerpos, cuya causa de muerte era desangramiento. Todos con ese extraño símbolo. Muchos rumores se comenzaron a correr en el trabajo. Claro que no teníamos permitido fugar información. Yo lo cuento porque esto pasó ya hace bastante tiempo. Bueno, en una ocasión escuché que un compañero de los que van a recoger los cuerpos mencionó al devorador de pecados. Sin pensármelo 2 veces, fui a hablar con él. Lo primero que pensé fue que él formaba parte o de la secta o de la orden, pero obvio no era el caso. Resulta que ese sujeto era un adorador de la Santa Muerte y él ubicaba el símbolo y a la oscura deidad, porque su abuela era una cubana y bruja. Le platicaba sobre eso. Pasó el tiempo y no llegaron más cadáveres.
La oscuridad dejó atormentarme y la tranquilidad volvió a mi vida, pero no a mi cabeza. Yo era incapaz de pensar en otra cosa que no fuera en saber más y más sobre ese devorador de pecados. Pero nunca más supe ningún detalle más, ni uno solo. A día de hoy desconozco si todo aquello que me contó el hijo de la anciana fue real, pero hay hechos que son innegables. Hubo 2 muertes relacionadas directamente con la anciana. Llegaron cuerpos con un extraño símbolo y en 2 ocasiones salió a flote el nombre de devorador de pecados. Y recuerden, si les gustó, no olviden dar me gusta, comentar, compartir y seguirme.